Muy buenas a todos, bienvenidos a este Congreso de Odontología Integrativa. Mi nombre es Sergio Evangelio, soy osteópata y en consulta trato de ayudar a la gente a recuperar, a optimizar su salud y su vitalidad a través de los hábitos de vida. Y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar en este espacio que nos ocupa. Vamos a hablar de well-aging y longevidad funcional. Antes de entrar en materia, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Cómo creéis que hace 100 años o hace muchos años, cuando los hábitos de vida eran distintos a los que tenemos hoy en día, envejecía la gente? ¿Cómo era la vejez de las personas hace un montón de años? Porque la longevidad no es una idea nueva. Los textos médicos antiguos ya hablaban de vivir con plenitud energética. Tal es así que la medicina más antigua posiblemente que existe o se conoce, que es la medicina tradicional de Oriente, hablaba de vivir acorde al Tao. Era igual a vivir alineado con la naturaleza y era igual a salud y equilibrio. De aquí se desprende, vivir alineado con la naturaleza significa vivir acorde a nuestra biología. Los textos, los libros más antiguos que se recogen, que tratan sobre medicina, el Shogun, este libro que recogía las conversaciones entre el emperador amarillo y el médico de la corte, recogía lo siguiente. El emperador le preguntaba al médico de la corte por qué antes en la antigüedad, y digo la antigüedad y hago una parada aquí porque estamos hablando de un libro que tiene entre 2200 y 2400 años, porque en la antigüedad la gente vivía muchos años y con mucha salud y con mucha vitalidad. Los hombres engendraban siendo muy mayores y ¿por qué ahora es distinto? Fijaos lo que le estaba preguntando. La respuesta del médico de la corte no era otra que porque los antiguos vivían alineados con su naturaleza y las leyes biológicas. Esto era el Tao. En Occidente encontramos el mismo mensaje. Hipócrates hablaba que la salud depende de vivir en coherencia con la naturaleza. Y Paracelso nos hablaba de que alejarse de los ritmos naturales genera desequilibrio y genera envejecimiento. Distintas culturas, misma observación biológica. Y ahora ya adentramos en qué es el well-aging, qué es eso de envejecer bien. No significa vivir más a cualquier precio, se trata de ser joven muchos años. Porque para mí salud es tener libertad, poder hacer lo que uno quiere. Fijaos que cuando uno tiene salud no se da cuenta de esto. Uno tiene un montón de problemas. Tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su familia, tiene problemas con los impuestos, pero cuando uno no tiene salud tiene un único problema. De esta forma, este well-aging significa mantener eficiencia energética, no perder energía, mantener funcionalidad y capacidad de adaptación con el paso del tiempo. Y la clave está en esto que estábamos hablando, realinear tus hábitos de vida con tu biología, vivir acorde a la naturaleza, no interferir con ella. Vamos a hablar de la metáfora de la mesa, algo que me encanta porque la salud y la longevidad funcional se sostienen sobre 4 patas metabólicas. Y cuando estas 4 bases están perfectamente alineadas, el organismo es capaz de mantener esta energía, mantiene la capacidad de reparación y de regeneración, que hablaremos más adelante de esto, es muy importante, y esta estabilidad nos da eficiencia energética. La pata número 1, el potencial vital depende siempre de esta palabra, equilibrio. La pata número 1 no es otro que el equilibrio hidroelectrolítico. Y paraos en esta palabra, hidroelectrolítico. Estamos hablando de hidro, agua, y electrolito, minerales. Porque la energía celular depende del equilibrio entre este agua y estos minerales, porque nuestro cuerpo es un sistema por el que circula la electricidad. Y la electricidad no circula solo por el agua. Por el agua destilada no circula esta energía, esta electricidad. Y esta eficiencia energética que depende de ello, depende a su vez de otra palabra mágica, proporciones. Si os fijáis, en sangre tenemos 9 gramos de sal por litro. Cuando uno va al hospital porque se encuentra, le pasa algo, lo que sea, y le ponen ese suero que te ponen en vena, y en la vena no te pueden meter cualquier cosa, te están poniendo 9 gramos de sal por litro de cloruro de sodio, porque este es el conductor que requiere tu sistema eléctrico. Te estoy hablando de tu cerebro, de tu sistema nervioso, de tu corazón. Somos, en definitiva, un órgano eléctrico. Y desde que se demoniza
la sal, se embotella el agua y se le quitan los minerales, estamos perdiendo este balance hidroelectrolítico. No hay nada en el organismo a lo que tu organismo, perdón, requiera o destine más energía jerárquicamente. No hay nada a lo que tu organismo destine más energía jerárquicamente que a mantener el balance hidroelectrolítico. De esto depende la comunicación celular, la producción eficiente de energía de ATP y, como os digo, la conductividad eléctrica. La pata número 2, seguimos hablando de equilibrio. Esto es la vida, equilibrio, ¿verdad? Es el equilibrio ácido-base, este famoso pH o este potencial de hidrógeno, porque nuestro cuerpo funciona dentro de unos márgenes muy concretos de acidez y alcalinidad y observamos que casi todos los problemas de salud van asociados a acidosis metabólica de bajo grado. Estamos hablando de inflamación, de envejecimiento acelerado, y lo que mantiene esta acidosis, lo más ácido, es el exceso de azúcar. Porque ahora encontramos un montón de problemas de salud, se normalizan problemas crónicos de salud, las llamadas enfermedades metabólicas o enfermedades modernas. Y hace muchos años no existían estas enfermedades, había otros problemas de salud, ¿verdad? Porque tampoco encontrábamos en las estanterías de los supermercados todas las cosas que nos encontramos ahora. Estamos hablando de este exceso de azúcar. Si el cuerpo nos dice la OMS que maneja unos 50 gramos de azúcar bien al cabo del día, mirar qué cantidad de azúcar se está consumiendo diario en adultos y en niños. Estamos hablando de que no solo la cuestión es qué tengo que comer. La dieta perfecta no es qué tengo que comer, sino qué no tengo que comer. Hablaremos después de cuándo comer, que quizá es más importante que el qué como, ¿vale? Pero no solo se trata de lo que comes, sino lo que dejas de comer. Hay que diferenciar, punto número 1, entre alimento y comestible. No todo lo que yo me llevo a la boca es un alimento, ¿vale? La naturaleza, por norma general, sí fabrica alimentos, pero la industria fabrica normalmente comestibles. Priorizar comida real, punto número 1. Y como os he dicho hace un momento, punto número 2, reducir los carbohidratos. Hay que recordar que, según la biología, los carbohidratos no son esenciales, no está en la lista de nutrientes esenciales. Yo no tengo que tomarlo de fuera porque mi cuerpo lo puede fabricar, a través de las grasas o de las proteínas, ¿vale? Y este es el punto número 1 para mantener este equilibrio ácido-base. Yo siempre recomiendo algo muy sencillo, le digo a la gente, deja de comer pan, pasta, harina y cereales y observa a ver qué pasa. Prueba a ver qué pasa, porque lo estés haciendo un mes, no pasa absolutamente nada. Vas a ver qué sucede en tu cuerpo, ¿vale? Y el segundo punto de lo que os estaba hablando es cuándo comes. Tu biología no tiene pensado estar todo el día comiendo. Tal es así, cuando hoy en día también parece que se ha puesto muy de moda el tema del ayuno intermitente, antiguamente esto sucedía igual. Uno comía cuando había sol y cuando no hay sol, pues ya no se comía, ¿vale? Ahora podemos saltarnos todo esto con luces eléctricas o con un montón de cosas. Pero, como os estaba diciendo, no solo es importante el qué como, sino cuándo lo como. Nuestro hígado tiene una función digestiva durante el día y tiene una función de desintoxicación en la noche. Si en la noche se la está haciendo la digestión, que es lo que tenía que hacer durante el día, por la noche no puede hacer esta otra labor. No es casualidad que cuando uno cena mucho no va a descansar bien, o no es casualidad la cantidad de gente que se desvela a las 3 de la mañana, horario de plenitud energética del hígado. El hígado te está diciendo que aquí pasa algo. De la misma forma que es absurdo pensar que la naturaleza no tiene un programa, no tiene varios programas para reparar cualquier cosa que le pase sin distinguir esto o lo otro. Y estos programas de reparación y reciclaje celular se llaman autofagia, se llaman apoptosis, también te piden esta condición. No estés haciendo la digestión, porque hacer la digestión precisamente es una de las cosas que más energía requieren. Nadie come mucho y después está enérgico para hacer deporte. Cuando uno come mucho, después se tiene que ir a dormir, ¿no? Los programas de reparación, los programas de reciclaje, los programas de desintoxicación del hígado requieren que en la noche, que no es tiempo de comer, pues uno esté haciendo estas cosas. Con lo cual, el hecho de quitar pan, pasta, harina, cereales y quitar la cena o ir adelantándola, o como me gusta decir, cena de día, nos va a ayudar a mantener este equilibrio ácido-base y nos va a permitir hacer labores de reparación que van a favor de no solo disminuir la inflamación, sino favorecer la longevidad funcional.
La pata número 3 es algo que a mí me gusta mucho, que es otro equilibrio más, es el equilibrio de ácidos grasos, ¿vale? A día de hoy, y PubMed lo publicó en agosto de este año pasado, el resultado de un estudio que se realizó a lo largo de 10 años alrededor del mundo para ver cuál es el balance de ácidos grasos, el balance entre omega 3 y omega 6, y el resultado fue concluyente. Después del orden de 600.000 pruebas alrededor del mundo, encontró que hay un gran desbalance entre estos dos ácidos. El dramático exceso del omega 3 proinflamatorio, procedente principalmente de todos los aceites vegetales refinados que se han incorporado a esta nueva alimentación, y un déficit crónico de omega 3. Es cierto que la gente puede tratar de comer mucho pescado porque es lo que se asocia rápidamente a estos omega 3, ¿verdad? Pero nos encontramos con que nuevamente la nueva normalidad, la mayoría de pescado no es salvaje y el pescado necesita bajar a las profundidades, comerse las algas para tener este omega 3. Por lo tanto, aquí nos encontramos un gran problema. Y no solo estamos hablando de inflamación, ¿vale? La fluidez de la membrana celular, es decir, esa membrana que regula lo que entra en la célula, cómo entran los nutrientes y los minerales en la célula y cómo sale la toxicidad en la célula, de dentro hacia afuera, ¿vale? Depende de este equilibrio. En la antigüedad, un tratado que creo que era de Paracelso, hablaba, es un libro, Tratado de las enfermedades del tártaro, hablaba de que el tártaro, que además en odontología pues es este sarro, cuando uno mastica no está masticando mal, simplemente de masticar o en la célula sucede lo mismo del metabolismo celular, quedan desechos. Pues estos desechos tienen que limpiarse, ¿vale? Si esta membrana celular no está dejando que entren nutrientes, tampoco está saliendo toxinas. Estamos hablando de edema intracelular, estamos hablando de celulitis, de esa inflamación celular que no solo es la que se ve estéticamente en las cartucheras, esto sucede en todo el cuerpo, sucede en nuestros órganos, con lo cual este equilibrio de ácidos grasos no solo estamos hablando y protege las membranas celulares, sistema nervioso, recordemos que el DHA, el ácido dopoesanoico, evolutivamente, gracias a él, desarrollamos cerebro, desarrollamos ojos y es el mayor donante de electrones del organismo, ¿vale? Por lo tanto, promovemos un envejecimiento saludable. La pata número 4 no es la menos importante. Hablamos de los ritmos de vida. Es cierto que la gente, por norma general, siempre piensa en que tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer dieta, ¿qué me tomo para? Y olvidamos, porque al final es lo complicado, reconectar nuestra biología con los ritmos de vida que nuestra naturaleza tenía pensado. Hablamos de luz, hablamos de oscuridad, hablamos de sueño, y hablamos de exposición al entorno. Exposición al entorno, hablo de exposición al clima, exposición al frío, exposición al calor. Cuando hablamos de luz, pensar en ritmos circadianos es pensar en genes reloj y pensar que nuestro cuerpo tiene un tiempo para cada cosa. Cuando uno en la mañana recibe la luz, estamos sincronizando los relojes. Cuando llega la noche y se va la luz y nosotros ponemos, por ejemplo, una luz eléctrica, ¿cómo vas a ver tu cuerpo? ¿Cómo sabe tu cuerpo que es de noche si has puesto una luz eléctrica? Lo estás hackeando, ¿vale? Por esto es tan importante que nuestros ritmos de vida se realineen con luz, oscuridad, con todos y cada una de las cosas que hacemos a lo largo del día. Esto va a favorecer o va a permitir, mejor dicho, que nuestras hormonas funcionen bien, nuestro metabolismo funcione bien y esta reparación nocturna, como te digo, tan valiosa que de la que hablaba antes, autofagia, comer, que nuestro cuerpo sea capaz de comerse las células que ya no sirven y reciclar otras. Estamos hablando de, imaginaos hasta dónde llega este sistema y cómo podemos hackearnos a nosotros mismos y que no funcione desalineando los ritmos de vida o jugando a ser Dios. Por ejemplo, ¿cuántas personas que trabajan de noche vemos que muy jóvenes empiezan a tener un montón de problemas de salud? ¿Vale? La desincronización acelera el envejecimiento funcional. Esto es lo que se conoce como arritmia circadiana. Estas 4 patas de las que os acabo de hablar nos da una visión integrada. Equilibrio hidroelectrolítico, equilibrio ácido-base, equilibrio de ácidos grasos y ritmos de vida conforman todo esto que os acabo de decir, conforman nuestra energía o condicionan nuestra energía, nuestra reparación y nuestra longevidad funcional. Se trata de no estorbarle a la naturaleza con
con lo que yo hago para que pueda funcionar ella sola. Todo lo que os estoy contando ya estaba ahí, no se trata de meter nada de fuera, simplemente no estorbarle, no generar fricción. Y si le damos un repaso al concepto de qué quiero decir con enfermedades modernas, ahora ya se puede entender muy claro que estoy hablando de las enfermedades que yo me he hecho a mí mismo con mis formas de vida. ¿Vale? Todas estas patologías actuales están asociadas a una pérdida de eficiencia energética, a un estrés oxidativo y, en definitiva, a una desalinización biológica. Y, como os digo, no son fruto del azar, son el resultado de mis hábitos de vida. Por lo tanto, el único tratamiento que tengo es realinear mis hábitos de vida para recuperar mi salud y mi vitalidad. ¿Vale? Es curioso cómo cuando uno hace estas 4 cosas, cuando uno llega a lo mejor a la consulta a verme, pues tiene pues una lista de cosas. Tengo esto, tengo esto, tengo esto. En lugar de centrarnos en eso que pone ahí y que el que me tomo para, vamos a alinear estas 4 patas. ¿Cuál es el resultado? Pues que a lo mejor un 70 o un 80% de las cosas han desaparecido. Ahora nos podemos centrar en esas pocas, ¿vale? Pero reconectando con tu biología, por norma general, se soluciona absolutamente todo. En los textos antiguos, ¿cuál es la comparación entre enfermedad moderna y enfermedad antigua? Los textos antiguos me gusta mucho que hablaban que el cuerpo siempre enfermaba por 2 cosas, dejando a un lado infecciones y estas enfermedades que había antes que gracias a la medicina pues han podido erradicarse porque había pues infecciones graves que no se podían combatir, después pues aparecieron antibióticos y aparecieron cosas. Pero no hablo de estas, hablo de esto. Dicen los textos que el cuerpo enfermaba siempre por saturación o por intoxicación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el jamón pata negra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo un poco tonto, pero gracioso, está muy bien, pero si yo me como un jamón entero, pues no me va a ir bien. El cuerpo funciona con unas dosis. Dar más genera esta saturación. Y cuando hablamos de intoxicación, nos hablamos de todo lo que el cuerpo no reconoce como natural, para el cuerpo es un tóxico. Fijaos a día de hoy cuántas veces se come, cuánto tiempo estoy expuesto a pantallas, a luces, cuánto tiempo estoy expuesto a contaminación electromagnética que hace poco el cuerpo no sabía ni lo que era eso. No ha habido un margen de adaptación. ¿O cuánto tiempo pasa trabajando? No solo estamos hablando de cosas físicas, en la vida sucede lo mismo. Y la intoxicación pasa exactamente igual. Yo puedo comer algo que la naturaleza no ha inventado y es un tóxico, pero también puedo vivir una situación que mi cuerpo no reconoce como natural, porque se ha normalizado, también es un tóxico. Y hay otra cosa que me gusta aún más, cómo se partían tradicionalmente todos los tratamientos desde los drenajes o depurativos y se entendía de esta manera la medicina como una forma de vida. No se trataba, no se empezaba no se entendía el cuerpo como parte, sino como un contexto. Si mi coche lo llevo al mecánico y lo llevo cuando le toca la revisión, yo no estoy llevando el coche cuando el coche está averiado, pero si lleva un mantenimiento y le cambio aceite y le cambio filtros, el coche va a estar muy bien durante muchos años. Con el cuerpo sucede lo mismo. Nuestras células acumulan toxicidad. El concepto de drenaje de depurativo de una manera con una periodicidad, una vez al año, 2 veces al año, es también un punto de partida fantástico para mantener la salud durante mucho tiempo. Recordar cuando hablo de que la medicina es una forma de vida, en la antigüedad china, a mí esto me voló la cabeza cuando lo escuché. El médico cobraba cuando el paciente estaba sano y cuando dejaba de estar sano dejaba de cobrar porque se entendía que no estaba haciendo bien su trabajo. Entendía la medicina como una forma de vida para estar bien durante mucho tiempo. Y vamos a finalizar hablando de la regla del 90-10. Es cierto que a la gente le puede provocar mucha fricción el hecho de ahora tengo que cambiar muchas cosas. Y yo siempre digo, vamos a ver, mientras uno hace bien, perdón, el 90% de las cosas, no necesito hacer todo perfecto. El otro 10 no le vamos a dar dramatismo, pero esta regla del 90-10, quiero decir, cuando se ordenan bien las bases, el sistema se vuelve estable, de acuerdo. La longevidad funcional es posible, de acuerdo. Y el margen de flexibilidad, del 10%, no nos va a romper la salud. Pero no te agarres al clavo ardiendo del 10%. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo pensar que ahora este día pues voy a hacer esto y voy a desmadrarme porque es mi 10%. Porque la vida nos trae el 10%
solo. La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otras cosas. Va a venir una quedada, va a venir lo que sea. Ese es nuestro 10% y este es nuestro colchón. ¿Vale? Por lo tanto, el well aging no es una moda, es la consecuencia de volver a vivir alineados con nuestra biología. Es una forma de vida. Entender que no se trata de qué hago para hackear todo lo que voy haciendo mal. Hay una frase que me encanta y es que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. La longevidad no se persigue, se construye cuando dejamos de ir en contra de nuestra naturaleza. Ahora se entiende muy bien eso de quítate lo que te estorba, simplemente. Y de esta forma, ha sido un placer, espero volver a veros por aquí y que tengáis un buen día.